Muy buenas noches, tengan todos ustedes, les agradecemos mucho su asistencia. No sé si es el primero, pero sí es uno de los primeros eventos que tenemos en el Colegio Nacional en este año 2017. Como ustedes saben, por decreto presidencial, el mes de diciembre y el mes de enero no se trabaja aquí en el colegio, pero a partir de ahora estaremos ya otra vez muy activos con nuestras actividades. Desde hace ya 2 años estamos celebrando en mis funciones de miembro del Colegio Nacional un ciclo de conferencias. El primer año fueron 10 y fue un exceso. El segundo año fueron 5 y estuvieron bastante bien, y este año también serán 5, con un tema que, tomando parte de aquel título de Andrés Molina Enríquez, le llamamos los problemas nacionales y el derecho. Y la idea que tenemos en este trabajo, de lo que me corresponde, insisto, como miembro, es tratar de identificar algunos de los grandes problemas de nuestro tiempo y cuál es su condición, su posición, su solución, su problemática. Hay muchas maneras de verlo respecto del derecho. Aquí hemos tenido temas muy importantes, comercio, migración, restitución de menores, pornografía, agua, comercio, en fin, una gran cantidad de temas de lo que pues es nuestra realidad actual. Y el día de hoy quisiéramos platicar con 2 distinguidos profesionales de sus respectivas materias, ahora los presentaré, respecto a un tema que me parece también central, que es el del desarrollo urbano. Recientemente, y con motivo de la aprobación y promulgación de la Constitución de la Ciudad de México, creo que a todos nos ha quedado claro que han aparecido, no porque no estuvieran, sino han aparecido en la discusión algunos problemas importantes de este desarrollo urbano. Y un tema central del desarrollo urbano no solo es la parte, vamos a decirlo así, humana, o la parte física, la parte de los recursos, la parte de los asentamientos, la parte de la movilización de las personas, etcétera, sino la manera en que ese desarrollo urbano está bien regulado o mal regulado en nuestro orden jurídico y cómo es que podemos enfrentarlo. De forma tal que también haciendo un poco de ejercicio de lo que hemos estado haciendo en otros años, le voy a pedir en primer lugar, y ahora lo voy a presentar, al maestro Enrique Norten, que nos haga el favor de, por un espacio, él tiene una presentación muy interesante, de plantearnos, si no todos, sí algunos problemas importantes de lo que es hoy el desarrollo urbano. Y después le voy a pedir a Raúl Mejía que nos haga el favor sobre esos problemas y algunos otros que perciba, decirnos cuál es su condición jurídica. Cuando acabe Raúl Mejía, tomará la palabra Enrique Norten por unos minutos para tener algún comentario, alguna réplica. Después hará lo mismo Raúl Mejía, y siguiendo con la tradición del colegio, abriremos un espacio de preguntas y respuestas, desde luego por escrito, que es la forma en la que hemos estado siguiendo estos trabajos para efecto de organizarlos y ordenarlos. Entonces, en la segunda parte les estarán pasando por ahí algunas papeletas para estos efectos. De Enrique Norten, que se podrían decir muchísimas cosas, voy a abreviar realmente un currículo muy impresionante. Él es egresado de la Universidad Americana y Iberoamericana, y después es maestro, desde luego también en arquitectura por la Universidad de Cornell. Tiene este despacho de arquitectos aquí en la Ciudad de México y en la ciudad de Nueva York. Es profesor titular en la Universidad de Pensilvania y ha sido profesor pues en las más prestigiadas universidades de los Estados Unidos. Tiene varios premios de la mayor importancia en los Estados Unidos, en Alemania. Y también es miembro de instituciones profesionales en su campo de acción, desde luego, muy importantes. Y también, que esto es muy relevante para la discusión del día de hoy, tiene una enorme cantidad de proyectos, de obras construidas, procesos de formación de alumnos, en fin, realmente una persona con una enorme trayectoria en el campo. Además, y eso es importante para el colegio, él se considera, y Teodoro González de León, que fue miembro muy distinguido de este colegio, lo consideraba también, pues una relación de maestro y discípulo
que de verdad a poco tiempo el fallecimiento de Teodoro González de León y habiendo él reconstituido este edificio, creo que también es muy importante que esté aquí en términos no solo profesionales, sino también personales, Enrique. De verdad, Enrique, muchas gracias por todo lo que tienes que hacer y que estés aquí con nosotros. Y de una vez presento a Raúl Mejía para darle ya continuidad a este trabajo. Raúl Mejía es egresado del ITAM, estudió en la Universidad Iberoamericana y también después en la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor en el ITAM durante muchos años, ahora en el CIDE. Somos amigos desde que le di curso el primer año de Derecho en el ITAM, fui su profesor, tuve ese gusto. Es un amigo muy querido, muy inteligente, ha hecho muchas cosas, ahora está en la Suprema Corte de Justicia, está preparando un libro muy importante sobre el sistema federal mexicano y también se ha ido especializando en temas que tienen que ver con el sistema federal, con temas regulatorios y muy particularmente con lo que hoy nos incumbe, con el medio ambiente, con el desarrollo urbano, con el agua, que son temas centrales, de ahí que le haya pedido, y siempre muy generoso con su amistad y con su conocimiento, que también participara esta tarde. De forma tal que sin más comenzamos y vamos tratando de moderar esta mesa para que tengamos los mejores resultados. Adelante, Enrique, por favor. Muchas gracias, José Ramón. Bueno, es un honor estar acá, por supuesto. Les agradezco muchísimo a todos ustedes que pues hayan tomado estas horas de la tarde y nos acompañen el día de hoy. Me siento muy halagado, evidentemente, ¿no?, de poder hablar en esta importantísima institución de nuestro país. Y la verdad, lo que más me halaga es que me haya invitado mi amigo, el magistrado Cosío, ¿no?, compartir esta mesa con él, a quien admiro mucho. Ya quisiera que tú hubieras sido mi maestro. y habiendo dicho eso, ¿verdad?, a manera de, como dicen los americanos, de disclaimer, ¿no?, la verdad es que yo no sé nada de leyes. Entonces me halaga muchísimo, ¿no?, poder tener una plática, digamos, desde mi propia trinchera, ¿no?, es un lugar muy diferente de donde vienen los compañeros que me halagan el día de hoy. Empezando porque y les confieso, ¿no?, cuando yo leí la primera invitación que decía desarrollo urbano y una cuestión jurídica, lo primero que yo hice es cambiarle y le puse hacer ciudad. Entonces, a mí me gustaría compartir con ustedes primero un par de reflexiones que yo considero muy contemporáneas y ahorita verán por qué. Y muy contemporáneas, me refiero sinceramente, reflexiones que para mí han sido nuevas o reveladoras de los últimos 1 o 2 meses, ¿no?, donde yo sí creo que el mundo está cambiando de manera muy significativa y por lo mismo nuestra manera de relacionarnos en ciudad, ¿no?, que es una manera distinta de vivir. Y después les voy a mostrar algunos de mis proyectos, no por, digamos, no por vanidad ni mucho menos, sino porque prefiero mostrarles lo que estamos haciendo en condiciones de ciudad y de vivir la ciudad como ejemplos específicos, ¿verdad? Y eso llevará, por supuesto, a la oportunidad de que podamos tener ciertas discusiones y ciertos cuestionamientos. Entonces, si me lo permiten, y si se aburren mucho, porque también muy pocos de aquí serán arquitectos, me lo dicen y me voy más rápido, ¿no? Y con toda confianza. Lo importante al final es que podamos platicar y podamos tener aquí alguna discusión positiva, por supuesto. Bueno, suelo empezar yo últimamente, ¿no?, con esta frase. Para mí un pensador a quien yo siempre he admirado mucho, un pensador moderno a quien amo mucho, que fue Albert Einstein, en este caso traducido al español, y que ahora resulta increíblemente contemporánea más que nunca, ¿no? Y en español la traducción diría: cualquier tonto inteligente puede hacer las cosas más grandes, más complejas y más violentas, pero se necesita un toque de genio y mucho valor para moverse en la dirección opuesta. Y creo que justamente estamos en esa coyuntura que tenemos que tomar con mucho cuidado y verlo de una manera muy particular. Estas son una serie de fechas que, digamos, para mí han sido probablemente de las más significativas en mi propia vida.
¿no? Y que tiene que ver evidentemente con mi forma de pensar y con mis reflexiones. La primera día que está en rojo es el día en que yo nací, ¿verdad? Porque pues, si no, no estaríamos… Y después son fechas que verdaderamente fueron parteaguas, para mí, seguramente para algunos de ustedes, para muchos otros que son mucho menores, a lo mejor no, pero para mí todas fueron muy significativas y que se convirtieron en parteaguas en la manera de pensar, por lo menos en lo que a mí me toca. Muchos dirán, claro, esto tiene un sesgo occidentalista, lo que sea, pero bueno, pues yo soy parte de ese mundo occidental y es lo que a mí me ha tocado vivir. Y para ir muy rápido, es evidentemente el 2 de octubre en Tlatelolco, ¿no? El gran sismo de la Ciudad de México, que de alguna manera transformó totalmente nuestra ciudad, la caída del muro de Berlín, ¿no? Un momento fundamental en el entendimiento de las relaciones entre nosotros. Me voy a saltar las otras dos que son personales, son los nacimientos de mis dos hijos, que para mí también ha sido el gran cambio en mi vida. Todos ustedes que son padres o madres lo entenderán. Y después, evidentemente, el 11 de septiembre, ¿no? El gran golpe que recibió la ciudad de Nueva York, el inicio del terrorismo, y más recientemente, evidentemente, la noche del 13 de noviembre en París, y este último año, lo que pasó en Inglaterra y las elecciones de los Estados Unidos. A lo mejor con la distancia dejarán de ser tan importantes, pero en este momento, por lo menos para mí, es lo que me está haciendo pensar que estamos entrando o estamos viviendo un nuevo mundo. Y si me aguantan un poquitito, verán que tiene importantísimas, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, importantísimas repercusiones en la ciudad y en la forma que nos relacionamos como personajes urbanos, por llamarlo de alguna manera. A mí me llamó muchísimo la atención esta nota que deben haber leído todos ustedes, que es la carta que le mandó la canciller Angela Merkel al nuevo presidente de los Estados Unidos, Trump, el día que ganó las elecciones o que tomó posesión, no estoy seguro, y que para mí es muy significativo. Y podíamos cambiarlo adaptando a nuestro país, pero dice… A veces a mí me da lástima que no fuimos nosotros los que mandamos una carta de este tipo, ¿no? Pero ese es otro tema. Alemania y Estados Unidos están unidos por valores comunes de democracia, de libertad, respeto a la ley y dignidad de todas y cada una de las personas, sin importar su origen, color de piel, religión, género, orientación sexual u opiniones políticas. A mí me parece fundamental y nos lleva, yo creo, a principios básicos de relación, tanto a nivel de países como a nivel de personas, ¿no? Y que tiene que ver, y ya hablaremos en un momento, con esta idea que trataremos muy pronto sobre la ciudad. Esto nos hace además pensar de un mundo en el que yo siempre he creído, ¿no? Y que sigo creyendo, ¿no? Aunque ahora algunos lo cuestionan. Es un mundo totalmente interconectado, es un mundo de libre intercambio, donde libremente, perdón la redundancia, pero se mueven sin importar fronteras o lugares, hasta ahora bienes, recursos, información y conocimiento. Y un nuevo fenómeno que, aunque siempre ha existido, se ha incrementado de una manera muy significativa en esos últimos años, es este libre movimiento de personas. Y yo creo que en esto es donde está gran parte del conflicto que se está generando en este momento en el mundo y que está afectando la manera en que todos nosotros vivimos. Para mí hay dos grandes fenómenos que están sucediendo en este momento, como diríamos, as we speak, ¿no? Y que también están definiendo un mundo diferente. Uno es los grandes movimientos de urbanización, o sea, el mundo se está volviendo cada vez más urbano. O sea, este año, bueno, más bien el año pasado fue el primer año donde la mitad de la población del mundo ya vivía en ciudades. En Latinoamérica más del 70%, y se espera que para el año 2050 sea prácticamente el 75-80% de los habitantes del mundo vamos a vivir en ciudades. Eso es muy significativo y es muy importante, y hablaremos en un momento también de las diferencias que ahora estamos teniendo. El segundo es las migraciones.
por distintas razones. Siempre han existido las migraciones, pero por distintas razones es un tema que se ha enfatizado, se ha complicado y que de alguna manera está definiendo lo que yo llamo, y muchos de mis colegas, este nuevo mundo que para mí es un mundo de ciudades interconectadas. Y lo digo con toda apertura, o sea, a mí me interesa mucho más esta nueva red universal que se está creando que la condición de fronteras soberanas, por llamarlo de un tipo, no voy a decir una barbaridad legal en esto, definido por la geografía, digamos, impuesta entre los distintos países. Estos son un par de videitos que les traje que a mí me parece fabuloso. Y tiene que ver precisamente de los movimientos de las personas, ¿no? Estos son simplemente los vuelos que están sucediendo al mismo tiempo y cómo se concentran en todas estas cantidades de ciudades que existen en el mundo. Y este otro, perdón, ¿cómo regreso? Perdón. Es que cualquiera de los dos que aprieto va para el mismo lado. No, sí. Y este otro, perdón, que es en este momento, digamos, en vivo, cómo se están moviendo las gentes en el mundo, ¿no? Las líneas amarillas son las principales rutas de migración que existen ahora, los puntitos son los movimientos que se están dando en tiempo real, y los puntos azules y rojos son estas grandes ciudades, ¿no? Estas grandes zonas metropolitanas que se están formando y se siguen formando, ¿no? En gran parte debido a las distintas migraciones. Este es un cuadro de Jackson Pollock, un gran artista americano que a mí me gusta usar mucho, que precisamente representa este mundo sin fronteras, ¿no? Y es justamente una representación, por decirlo de alguna manera, de lo que podría ser la frontera americana, mexicana, ¿no? Donde se convierte en un tapiz, que no existe esa frontera y que simplemente es esta condición de una aglomeración o de una interrelación de distintas manchas, de distintos campos que forman, digamos, un mundo más unitario y más común. Si me permiten hacer un brevísimo comentario sobre la arquitectura moderna que nos va a llevar a hablar de las ciudades. Perdone Sí, bueno, la arquitectura moderna evidentemente es un periodo de la arquitectura, sobre todo definida por el siglo XX, la gran mayoría del siglo XX, y que desde mi punto de vista ha sido el momento de la arquitectura, por lo menos para nuestras generaciones, más significativas y de mayor cambio que ha habido en el mundo. Podríamos hacer sesiones y sesiones para hablar sobre el siglo XX en la arquitectura, pero quiero enfocarme en un solo tema que es muy, digamos, que es muy sencillo, ¿no? Estos son algunos de los grandes maestros de la arquitectura moderna. Entre ellos me permití incluir al maestro Luis Barragán, uno de los grandes mexicanos, y algunos otros. Y todos ellos fueron, desde mi punto de vista, los que de alguna manera formaron esta modernidad física que todos nosotros habitamos. Y tenían una cosa en común, que ellos entendían la arquitectura como el objeto. Era lo que yo he llamado, y otros colegas míos, la objetización de la arquitectura. ¿Qué quiero decir con esto? Y la prueba está en que cada uno de ellos, o entre todos, construyeron probablemente los objetos más bellos que jamás se hayan construido y que jamás podamos construir nosotros como colectivo o como individuos, ¿no? En el caso de Mies van der Rohe con el Seagrams, Ronchamp de Le Corbusier en Francia, el Guggenheim de Frank Lloyd Wright en Nueva York, Brasilia de Niemeyer, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero ¿qué falló? ¿Qué falló? Se construyeron los objetos más bellos del mundo, pero cuando empezamos a querer reunir esos objetos para formar ciudad, no todo nos salió bien, por decirlo de alguna manera. Llegamos a lograr los más bellos objetos, pero esta adición de los objetos no necesariamente nos llevó a crear este medio ambiente que llamamos ciudad y que tanto nos interesa y nos atañe el día de hoy. Esos son algunos ejemplos de intentos modernos. El primero era Le Corbusier, donde proponía prácticamente rehacer París y sustituirlo por una serie de torres. Este es un proyecto de Hannes Mayer, inmigrante alemán a México,
y es un proyecto que se hizo acá para México. Todos esos fueron utopías que no llegaron a realizarse. Y al final acabamos con esto. O sea, acabamos con sumas de objetos que al final, y sin criticar los objetos, yo no quiero decir ni que son objetos buenos o son objetos malos, pero al final no acabaron, con muy pocas excepciones, que también comentaremos, no acabaron nunca de hacer ciudad. Y eso es lo que ahora, desde mi punto de vista, nos debe de preocupar tantísimo, ¿no? Y por eso lo he llamado cómo hacer ciudad o qué hacer ciudad, además en este momento de inicio del siglo XXI, donde seguimos de alguna manera siendo modernos. Esto no acabó acá, sino que además las ciudades entraron en esta competencia, cada ciudad de poder hacer un edificio más raro que el otro, más diferente que el otro, y mi pregunta siempre ha sido, ¿el más extraño, el objeto más extraño es el mejor objeto en realidad? Eso llegó a formar cosas como estas, por ejemplo, que es el paisaje urbano, digamos, de Shanghái, ¿no? Donde, como vemos, hay un intento por distinguirse, pero al final los que han visitado Shanghái, y no quiero hablar de la Ciudad de México intencionalmente, pero los que han visitado Shanghái se dan cuenta que lo último que tiene es esa calidad de vida que nos había prometido esa modernidad. Este es un gran edificio, yo diría el último de los edificios modernos, es el Guggenheim en Bilbao, pero que inició esta competencia por lo extraño. Y siendo este un gran edificio, y como siempre, donde probablemente debía haberse terminado esta búsqueda, no era como la conclusión, destapó una caja de Pandora, por llamarlo de alguna manera, y esto es con lo que acabamos en el mundo. Todos estos son edificios construidos, uno más malo que el otro. También ahí se me coló uno mexicano también. Que al final dejaron de tener ninguna relevancia como arquitectura o como ciudad. Y eso es uno de los grandes problemas que ahora tenemos, y yo me permito decir, ¿lo más extraño es lo mejor? No, lo más extraño definitivamente no es lo mejor. Este es un artículo que salió en el New York Times el año pasado, que dice: China moves to halt weird architecture, o sea, se mueve a detener o a prohibir la arquitectura extraña, que me parecía muy curioso que los propios chinos, ¿no?, de pronto cuestionan esta condición. Y esta es una foto muy significativa, evidentemente un habitante de Shanghái otra vez, detrás uno de los edificios más importantes de principio de este siglo, que es un edificio de la televisión china, construido en Shanghái por un colega mío, estupendo arquitecto, pero es una imagen muy significativa, el hombre tapándose la boca, problemas de congestionamiento, problemas de polución, y al final el objeto, que puede ser un objeto muy bello, no resuelve ni nos ayuda ni nos permite, ¿verdad?, tener una condición mejor para vivir. Yo entiendo, José Ramón, que yo no sé cómo ustedes después pondrán esto en cuestión de leyes. Raúl, perdón, creo que ese será el reto, ¿no? Bueno, entonces, durante muchos años, y durante parte de mi formación, a nosotros nos enseñaron que la arquitectura también debía de ser provocación y debía ser una especie de activismo. Así crecimos, y yo me imagino que se puede decir lo mismo para muchos de los que fuimos formados en las generaciones de los 70s, de los 80s. En la arquitectura era absolutamente importante. Fue cuando en México surgió el autogobierno, por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura y todo esto, que dejaron de preocuparse otra vez, ¿no?, por estas condiciones, sino por hacer este tipo de participación, a veces social, a veces política, ¿no?, y que se alejaba de alguna manera de lo que para mí ahora, en una reflexión ya más madura, debe de ser la arquitectura. Y yo considero que tenemos como arquitectos muchas responsabilidades. Y aquí menciono 3 de ellas, ¿no? Como arquitectos, antes que nada, somos profesionales y debemos de ser responsables. Y nuestros responsables son de diversos tipos. Sí tenemos una responsabilidad política, tampoco se vale decir que no la tenemos y que no nos toca. Sin duda tenemos una gran responsabilidad social.
Y por supuesto tenemos una responsabilidad ambiental. Aquí dice sustentable, debería decir ambiental, ¿no? Una responsabilidad con el medio ambiente. Y para lograr todo esto se requiere de una muy importante investigación. A partir de hace algunos años, el taller que yo me honro con dirigir y mis compañeros, mis colegas, nos hemos dedicado, además de a resolver, digamos, las condiciones elementales y básicas, primarias, que nos atañen, ¿verdad?, como arquitectos, a llevar paralelamente una serie de investigaciones que creo que son muy significativas para el tema que hoy vamos a hablar y que tiene que ver con la ciudad. Y al final, para mí, lo he tratado de reducir en 3 grandes temas. No voy a entrar a ninguno de ellos, se los voy a ir mostrando con los proyectos que les voy a proponer, que les voy a mostrar, pero son 3 grandes temas que yo he encontrado que han sido constantes en el desarrollo de esta investigación que llevamos a cabo, por un lado, con mis colegas en mis talleres, pero también con mis estudiantes en las aulas, ¿no? Y de alguna manera, pues al final yo soy el mismo, el académico y el profesional me hacen ser la misma persona. Uno, espacio público, que es un elemento fundamental, y vamos a hablar de eso. Yo quise decir una cosa: espacio público no quiere decir el espacio que sobra, o no quiere decir, como muchos lo ven, eso sí son cuestiones legales, el espacio público no es el espacio que no es mío, o sea, que no me pertenece en propiedad. Al contrario, el espacio público es el espacio de todos, es el espacio de la democracia, es el espacio de las interrelaciones, ¿verdad? Es el espacio del aprendizaje, pero sobre todo es ese elemento que nos ayuda a hacer ciudad, a articular la ciudad y a organizar la ciudad. Y vamos a regresar en un momento a una reflexión política. Paisaje y territorio, por lo mismo, es entender que el paisaje que nosotros reconocemos como esta condición de la naturaleza ha dejado de ser únicamente de la naturaleza y existe un paralelo con lo que podemos llamar el paisaje urbano o el territorio de la urbe, que se convierte de alguna manera en la extensión de nuestro hábitat, y por supuesto infraestructura. Y infraestructura, otra vez, no me refiero a las tuberías y al drenaje o al viaducto o a lo que sea, sino que la arquitectura como infraestructura, ¿no? Como parte de este mejoramiento de la calidad de vida y de esta condición que nos permite vivir mejor y ser mejores. La ciudad, y entrando en el tema de la ciudad, de alguna manera, y lo ha definido un amigo mío, tiene, digamos, 3 grandes componentes que nos distinguen una ciudad de otra ciudad, que nos hace ser diferentes. Uno, sin duda, es nuestra geografía. O sea, por la Ciudad de México en gran parte es como es precisamente por la geografía que tenemos, ¿no? Este gran valle, este antiguo lago rodeado de estas bellísimas montañas, nuestra gente, que también es distinto, ¿no? Y evidentemente nuestra arquitectura. Y como decía hace un momento, la ciudad tiene para mí 3 condiciones que son fundamentales. La ciudad como lugar de democracia, o sea, es en el lugar donde se debate y donde se da la democracia. La ciudad es el lugar donde puede existir lo que nosotros llamamos la igualdad o la equidad, ¿no? en un tema muchísimo más amplio, y por supuesto la condición de inclusión. En esto me van a permitir hacer un pequeñísimo paréntesis que tiene que ver con esta condición, digamos, global que estamos viviendo. En las últimas elecciones americanas, y lo mismo pasó en la votación del Brexit, ya no se distinguió la votación en el caso americano, entre demócratas y republicanos. La gran distinción es entre los habitantes urbanos y aquellos que no viven en una condición de ciudad. Como ustedes seguramente bien saben, en los Estados Unidos, en Nueva York votó el 90% en contra del presidente Trump, Washington votó el 95%, Boston votó el 85%, las ciudades californianas votaron el 90%, el Brexit, Londres votó el 90%. O sea, la diferencia entre aquellas gentes que están teniendo la experiencia de ciudad y que están viviendo la ciudad
como quisiera yo entenderla, a los que ya no están viviendo la ciudad, es lo que está creando, desde mi punto de vista, grandes diferencias y grandes separaciones en el mundo. Y esto es un tema muy importante. Ahora, también el problema es que hay ciudades que no llegan a ser ciudades, porque no terminan de armarse como ciudades. Independientemente que una ciudad en cualquier lugar del mundo tenga 25 millones de habitantes, esa concentración no la hace ser ciudad. Y también, de una manera muy general, para que una ciudad sea ciudad, desde mi humilde punto de vista, necesita dos condiciones. Uno es la condición de densidad, en algún lado por ahí tengo una diapositiva, y otro es la condición de espacio público. O sea, sí existe la densidad en muchos lugares, pero si no existe el espacio público, el espacio de la democracia, de la igualdad, de la inclusión, el espacio de todos, no llega a ser ciudad y no acabamos de comportarnos como ciudadanos urbanos, como entes urbanos, que creo que es una cosa muy importante, es una reflexión muy importante y que va a tener que ir haciéndonos cambiar en nuestra arquitectura y también en nuestra civilidad, por llamarlo de alguna forma. Bueno, aquí estaba, perdón, venía la siguiente. Y por supuesto, al final hay una gran palabra que se llama oportunidad. No, la ciudad es el lugar de la oportunidad. Lo que pudo haber sido hace muchos años condiciones de campo o rurales, todos estamos en la ciudad porque la ciudad nos da las más maravillosas oportunidades del mundo. Y yo me siento enorme agradecido de tener la gran oportunidad de estar sentado al lado de mi amigo José Ramón, enfrente de todos ustedes, y eso solo pasa en una gran ciudad como la nuestra. Y eso es lo que debemos de entender y empezar a vivir de esta manera. Otra vez, ¿no? Este es un poco, digamos, el mundo nuestro, el mundo interconectado. Los dos puntos se refieren a lo que para mí son de alguna manera mis dos ciudades. Yo nací en la Ciudad de México, crecí en la Ciudad de México. Es sin duda la ciudad de mi corazón, ¿verdad? Mi compromiso enorme. Por otro lado, por otras razones he elegido que parte de mi práctica profesional se lleve a cabo desde Nueva York, que es de alguna manera, yo la llamo la ciudad de la razón para mí, la ciudad de mi intelecto, y que me ha dado enormes oportunidades para desarrollarme de otra manera y que me ayuda, por supuesto, de gran manera a informar a mi trabajo que hacemos también en la Ciudad de México. Aquí una breve comparación únicamente de tamaño y un poco de geografía entre estas dos importantes ciudades, un par de imágenes que para todos ustedes deben de ser conocidas, y si me permiten voy a tratar de manera muy breve mostrarles 3 proyectos que estamos haciendo en la ciudad de Nueva York y 3 proyectos que estamos haciendo en la Ciudad de México. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que podamos pasar a la discusión, si les parece, Raúl y José Ramón. Bueno, el primero de ellos es un proyecto muy pequeñito, que acabamos de terminar en el puro corazón de la isla de Manhattan. Es ¿cómo se dice? Un local nuevo para lo que se llama la Biblioteca Pública de la ciudad de Nueva York. Es una gran estructura de bibliotecas, cada uno de los barrios tiene sus propias bibliotecas y a nosotros nos eligieron para diseñar, ¿verdad?, la nueva biblioteca que iba a sustituir una antigua biblioteca que existía en el puro centro de la ciudad de Nueva York. Los que conozcan Nueva York, en la calle 53 y la Quinta Avenida. Anecdóticamente, ahí es donde votó el presidente Trump, ahí le tocó votar, que era un poco contradictorio, ¿no?, porque era un espacio diseñado por un mexicano, donde a él le tocaba votar porque ahí vive, ni modo, ¿no? Pero en fin, eso es pura anécdota, ¿no? El tema acá, y como verán, el rojo es el pedacito, digamos, visible en la ciudad que a nosotros nos tocó diseñar. Ahora, lo que aquí sucedió, y esto sí es un tema interesante de legalidad, todo este predio, que abajo se ve rojo y arriba tiene este otro volumen, estaba ocupado antes por una biblioteca, que era la biblioteca O'Donnell, que se llamaba, y que ocupaba 2 niveles, nada más, un terreno terriblemente subutilizado, de un enorme valor en uno de los terrenos más caros en la ciudad de Nueva York.
que la biblioteca, al consolidar sus propiedades, sus bienes, decidió deshacerse de muchos otros terrenos, intercambiar otros terrenos y en este caso decidió vender este terreno para que se pueda hacer un desarrollo muy grande. Ahora hay un edificio de unos 60, 70 pisos y a cambio, además de mucho dinero que ellos necesitaban para seguir funcionando, ellos se quedaban con un número igual de metros cuadrados de los que tenía la biblioteca anterior. Pero aquí en una condición de contratos, por algún motivo, pues el desarrollador muy listo les entregó el mismo número de metros cuadrados, pero de los cuales el 80% estaba en sótanos, que eso no estaba de alguna manera muy claro y muy bien especificado. El reto nuestro era cómo convertir esos sótanos o esos espacios en espacios de ciudad. El primer tema era, y es algo que comentaba con ustedes hace un momento, es cómo darle a una institución que ha cambiado, como cambia todas las instituciones, y que eran instituciones muy cerradas, muy para adentro, eran depositorios de libros, ¿verdad?, donde solamente entraban los grandes investigadores, en darle la mayor transparencia y la mayor permeabilidad para convertirlo en espacio público, para hacerlo espacio de ciudad. Y de alguna manera darle una nueva, a través de una nueva topografía. Este es un precedente, evidentemente, la Plaza de España en Roma, donde una topografía creada por el hombre permite negociar distintos niveles o distintos lugares que existen ya en la ciudad. En este caso, nosotros lo que hicimos es también una nueva topografía que nos permitía de manera muy natural y de manera muy fluida hacer circular a las gentes dentro de los distintos espacios para poder de manera virtual llevar esos espacios de sótano, sacarlos a la ciudad de alguna manera. Esto es una sección, es un dibujo arquitectónico que muestra parte de esta espiral que se crearon, convirtiéndolo en una especie de anfiteatro. Estas ya son fotografías de la obra en sí. Ustedes ven cómo la interacción entre la propia ciudad y los espacios propios de la biblioteca. Hay muchas reflexiones, ¿no? La biblioteca ya no nada más es un lugar para guardar libros, sino también es un lugar de eventos donde se intercambia todo tipo de información, ¿no?, a través de conferencias, de cine, de televisión, de todo. Y es un poco lo que se proponía con esto. Y también hay evidentemente los lugares donde están los libros y está todo lo demás. Estos son algunos de los pisos del sótano. Y bueno, y voy a tratar de ir un poco más rápido. La zona de los niños, muy importante, ¿no?, que les permite a los niños convivir con sus padres que están trabajando de otra manera en ese mezanín allá arriba, pero ellos tienen su propia zona, que por cierto esta es la zona más usada de este proyecto. Nadie lo podíamos prever, siendo en el centro de Nueva York, una zona más bien de oficina. Es la zona más, está todas las horas del día que está abierto, está lleno de gentes. Y si me permiten rápidamente, estas gentes son mamás o personas que juegan a los niños haciendo cola en la mañana para poder entrar a la zona de los niños, ¿no?, para poder traer a sus niños, que a mí me parece fabuloso que desde chiquititos están ya jugando con los libros, con programas digitales, etcétera, etcétera. Entonces, brevemente, aquí van teniendo un recorrido de lo que es este pequeño proyecto y que de alguna manera la intención es precisamente eso, ¿no? Los espacios que son espacios de todos son espacios de ciudad, independientemente de que estén techados o no estén techados, y cómo poder ir cambiando esa idea de qué es lo mío y qué no es lo mío, dónde empieza la propiedad o dónde termina la propiedad. Yo sé que legalmente, bueno, es que hay una escritura que dice tal cosa, pero ese no es el tema al final del día. No, es poder hacer ciudad con todos los recursos que podemos tener para hacer ciudad. Bueno, voy a tratar de ir un poco más rápido, pero esto no sé, esto me tengo que esperar, así que no me queda. Pero creo que lo puedo apagar, ¿verdad? Dice. Bueno, el siguiente proyecto es una variación, digamos, un proyecto mucho más importante que estamos haciendo en el corazón de Brooklyn. Brooklyn se ha convertido en esta nueva zona donde ahora viven toda la gente joven, la zona probablemente más fresca, de mejor energía que tiene la ciudad de Nueva York, y esto es el centro cultural de Brooklyn, es el puro centro de Brooklyn. Se hizo un nuevo plan, la ciudad hizo un nuevo plan
Y aquí entra otro tema que empieza a ser muy interesante. La ciudad de Brooklyn, y eso también creo que es una condición de jurídica, es dueña de varias propiedades, como son todas las ciudades, como es nuestra propia ciudad, o sea, tu propio vecino acá, y que están subutilizadas y que ni se están usando de una manera adecuada, ni están permitiendo que la ciudad cambie y se desarrolle de alguna forma. La ciudad de Brooklyn tenía una serie de espacios de este tipo en el puro centro, que decidió convertirlos en este centro de cultura, y así se hizo un nuevo plan maestro y asignó ciertos espacios. El amarillo es el que nosotros ganamos en un concurso, y es una historia muy larga en la cual tampoco me voy a decidir, pero en pocas palabras era la posibilidad de darle a este predio las condiciones de cultura que requería, pero como no tienen dinero, permitir que también se desarrolle el proyecto privado, por llamarlo de alguna forma, que pudiera pagar las condiciones de cultura sin obligar a la ciudad a desembolsar lo que no tenía. Entonces, hay unos desarrolladores que ganan un concurso, que ellos van a tener la capacidad merecidísima, además, ¿no?, de poder hacer el negocio que a ellos les corresponde, a cambio de entregarle a la ciudad la cantidad de espacio de cultura que la ciudad había asignado para este predio. No voy a entrar en las cuestiones técnicas, es un predio sumamente complicado, enfrente de lo que se llama el Brooklyn Academy of Music, que es una gran institución dedicada a las artes escénicas para todo Nueva York, un terreno complicadísimo que a nosotros nos tocó desarrollar, y evidentemente el gran reto era cómo acomodar una importantísima cantidad de usos en un terreno muy restringido, pero para mí lo más importante, y que se convirtió en el tema de nuestro proyecto, fue cómo inventar un nuevo tipo de espacio público, que voy a explicarles en un momento. Esta es la aglomeración, digamos, de usos que yo tenía que incluir en este predio, ¿no? Hay una biblioteca, hay cines, hay 2 compañías de danza, hay espacio para las artes plásticas, hay zonas comerciales que se seguían quedando los desarrolladores, y hay una torre con más de 300 usos de habitación, o sea, más de 300 departamentos. Lo importante era que el terreno era muy, muy pequeñito, y que la única manera de resolver esto, se los voy a tratar de explicar brevemente, era apilar los distintos usos, ¿no? Poner un uso público encima de otro uso público y encima de otro uso público. Pero eso nos llevaba a pensar en una solución tradicional, que solamente el espacio público que estuviera, por decir algo, a nivel de banqueta, podría tener una transparencia con la ciudad. Entonces, como la ciudad no nos los permite, o sea, como no era justo, ¿no?, que ciertos otros espacios de cultura acabaran estando en un edificio donde había que tomar un elevador o algo así, y el espacio público no nos los permitía, tuvimos que inventar un nuevo tipo de espacio público. Y entonces propusimos esta especie de gran escalinata, otra vez una nueva topografía urbana, que nos permitía ir ascendiendo, creando plazas a distintos niveles y creando anfiteatros, espacios de convivencia, para que en cada una de estas terrazas se pudiera acceder a los distintos usos públicos desde el espacio público, y coordinar una nueva pequeña ciudad, que al final esto acaba siendo una pequeñita ciudad en el centro de Brooklyn, donde hay espacios de cultura, espacios de comercio, supermercados, servicios y vivienda, articulados por un nuevo tipo de espacio público. Eso en México es más que imposible, porque no hay una condición jurídica que nos permita poder llegar a este tipo de proyectos. La complejidad seguramente es muy grande y a mí no me alcanza para entenderla, pero seguramente sería un tema muy interesante, ¿no?, estos proyectos públicos privados que nos permiten crear espacio público, que nos permiten articular de otra manera la propia ciudad. Puede ser hasta un ejemplo muy claro para este propio edificio que hablábamos hace un momento, ¿no? Pero son retos sumamente interesantes. Este es el edificio que nosotros hemos propuesto. El edificio ya está construido prácticamente.
Estas son fotografías ya de la obra prácticamente, ya hay gente viviendo, aunque todavía no están ocupados los espacios de cultura. Seguimos trabajando en la construcción y algunos aspectos de diseño de los espacios de cultura, pero ya hay gente viviendo en el propio edificio. Acá lo vemos desde arriba, ¿no? Y cómo se articula con lo que ahora empieza a ser el nuevo centro de Brooklyn, y una vista de una de las terrazas. Se los voy a dejar muy poquitito, ¿no? Porque creo que vale la pena, no nomás por... Es uno de estos videos que ahora se hacen con drones y que más muestra los resultados. Aquí estamos ya construyendo, vean, el espacio público. Bueno, ya sí. Este último proyecto es un proyecto aún mayor que estamos haciendo en Harlem, en el norte de la isla de Manhattan, y que de manera muy importante tiene que ver con espacio público otra vez, en un reto grandísimo, ¿no? Mucha gente me pregunta constantemente, ¿y cómo es posible que Nueva York se siga construyendo y siga creciendo si ya no hay dónde? Este es un ejemplo un poco curioso, un poco sui generis, pero que es un ejemplo de esa inventividad o de esa enorme capacidad de creación o de esa enorme energía que tiene una ciudad como Nueva York. Esta es la localización de nuestro proyecto, es el noreste de la isla, Central Park lo ven claramente. Para los que conozcan Nueva York, es el final de la calle 116, 117 y 118, justamente sobre el río del este, que se llama el East River. En el predio existe una de estas errores urbanos o errores históricos, por llamarlo de alguna manera, que nos están pasando a nosotros por todos lados en nuestras ciudades, y que fue la destrucción de una parte de varios bloques de la ciudad que se destruyeron, se unificaron, otra vez condiciones jurídicas interesantes, para construir lo que nosotros comúnmente llamamos un centro comercial. Hagan de cuenta un Perisur o un Plaza Satélite o Santa Fe o lo que ustedes quieran creer, con la agravante acá que además por el altísimo valor de la tierra es un centro comercial de muchos niveles, son otra vez tiendas sobre tiendas sobre tiendas sobre tiendas. ¿Qué sucede? Que a pesar de que está totalmente construido y a pesar de la enorme destrucción de este barrio de Harlem, todavía tiene el predio capacidad de construcción. O sea, ¿qué quiere decir? Que todavía tiene la capacidad de recibir una mucho mayor densidad. Y por eso se nos acercan a nosotros los desarrolladores 25 años después y nos dicen, ¿ahora qué hacemos con esto? Entonces hicimos un proyecto, se los propusimos y ya estamos sacando los permisos para empezar a construir. Y así de inverosímil como suene, primero decidimos que lo que tenemos que hacer era de alguna manera forrar de ciudad ese gran monstruo que se llama el centro comercial. O sea, de alguna manera envolverlo con ciudad. Es un nuevo entendimiento de ciudad. O sea, nunca estoy hablando de la ciudad tradicional. No es la ciudad de dos dimensiones, es una nueva manera de entender la ciudad. Lo primero, ¿cómo envolvíamos, verdad, este gran monstruo? ¿Cómo elevábamos la ciudad a esta superficie que quedaba a casi 60 metros de altura o 50 metros de altura, para que también fuera ciudad y fuera parte de la ciudad? Y cómo iba cambiando según se iba elevando sobre esta condición que ya existía. Y de esa manera acabamos proponiendo este proyecto, que sin duda, bueno, aquí van a vivir 1,200 familias, va a haber más comercio, van a haber más servicios, pero lo más importante para mí era, aunque no era sin duda desde un punto de vista lo más definitivo, cómo crear espacio público y cómo volver a ser ciudad en un lugar donde la ciudad había sido destruida. Aquí es un acercamiento de una calle que ahora está totalmente abandonada, es un absoluto peligro realmente, es un callejón sin salida. Esto habla un poco de la cultura del lugar y esto es lo que ahora vemos en estas calles, son los muros traseros de este centro comercial. Esta es una calle bellísima con pequeñas construcciones que acabó siendo destruida. Esta es la situación actual. Esta es otra vista de la situación actual. Nosotros pensando, porque además esta zona se llama El Barrio.
Es donde ahora vive una importantísima población latina. Entonces, y esto lo usábamos un poco diciendo, bueno, esa cultura que tenemos en otros países de espacio público, la tradicional plaza, ¿verdad?, de nuestras ciudades que nos ayuda a armar todas estas condiciones, ¿cómo llevarlas a esta condición de Nueva York? Esta es una vista general y esto es justamente, son las vistas exactamente tomadas desde donde estaban tomados los muros ciegos que nosotros les mostrábamos anteriormente, cómo poder hacer una plaza, activar la ciudad, bajar la ciudad y pararnos no nada más sobre el podio del centro comercial, sino bajar esos edificios a la propia plaza. El edificio de en fondo es un museo que está ya en tratos para reubicarse en esta zona. Esta es otra vista de estas plazas para poder activar y hacer espacio público que organice y coordine esta nueva ciudad. Otra vez, hay temas que son muy interesantes porque esas calles pues le pertenecen a la ciudad. Entonces, ¿cómo los desarrolladores van a poder participar e intervenir en estas nuevas condiciones? Estas ya son vistas de crear nuevos paisajes y nuevos territorios en las partes elevadas encima del centro comercial para que esos también se conviertan en espacio público. O sea, estos jardines tienen acceso de todos, todo mundo puede acceder a estos jardines, no nada más la gente que vive en estos edificios, sino que se convierten en espacio de ciudad, aunque en cuestiones de propiedad no son espacios de ciudad. Entonces es como borrar estas condiciones de lo mío, lo tuyo, lo de todos, ¿verdad? Y cómo podemos empezar a hacer realmente estas condiciones. Estas ya son unas vistas, un poco cuestiones de arquitectura, ¿no? La piscina volando y el gimnasio volando que une las tres torres, y esta es la ubicación y la transformación de esto. Son las primeras torres que van a ver en Harlem. Bueno, y un poco tiene que ver con esta condición simbólica de la ciudad de las torres y la relación de las torres, pero lo importante, al final del día, a algunos les pueden gustar, a otros no les pueden gustar, pero lo importante es que, además del espacio público, es que aquí se incrementa la densidad de este lugar con 1.200 familias. Y esas 1.200 familias tendrán necesidades de consumo, de servicios, de entretenimiento, de cultura, y que traen otro tipo de energía y otro tipo de vida a esta zona de Harlem que ha estado perdiéndola. Ha sido muy bien recibido y el proyecto va para adelante. Ahora, si me permiten, les voy a mostrar brevemente, no sé cómo estamos de tiempo. Un poquito colgados, pero échatelo rápido. Rapidísimo, les muestro rapidísimo los tres, perdón. No, está padrísimo. Yo soy malísimo, rapidísimo y no me detengo en los 3 proyectos que estoy trabajando en la Ciudad de México, 3 de ellos. ¿Está bien? Perdón. Sí. Por favor, Enrique. Qué pena. No. Bueno, aguántenme. ¿No? Elegí específicamente 3 proyectos que tienen que ver con el bosque de Chapultepec. Voy a ser mucho más breve porque los pueden visitar ustedes fácilmente. Aquí es una comparación entre Central Park y el bosque de Chapultepec, que son muy similares. Aquí había incluido el Tiergarten en Berlín, simplemente porque di una conferencia hace 10 días en Berlín, entonces me venía muy útil, pero un poco para darnos cuenta del tamaño y la ubicación, que el bosque de Chapultepec no es muy diferente en estas condiciones. No voy a hablar del bosque de Chapultepec, lo conocen todo mundo, entonces me lo voy a saltar. Y son 3 proyectos básicamente. Un proyecto que está terminado y es que es una escuela, una universidad que pueden ustedes conocer, que se llama Centro, es una escuela de diseño, una espléndida institución, y que precisamente parte de mi trabajo fue convencer al patronato que se instalara en una zona bastante deteriorada de la ciudad, que es la colonia Bondojito, entre el Hospital Inglés y el bosque de Chapultepec, y que ha hecho que ya esté cambiando de una manera muy significativa la zona. Lo que era importante es que, evidentemente, no teniendo la capacidad de hacer un campus universitario, que es lo que ellos esperaban, había que inventar otro tipo de campus universitario.
Y aquí la idea era, otra vez, en vez de poder tener 6 edificios diferentes, era de alguna manera intersectar o apilar los distintos edificios para crear una nueva condición de arquitectura que permitiera hacer un nuevo modelo de campus urbano y tener una relación muy importante, evidentemente, con el bosque de Chapultepec, ¿no? Y empezar a integrar el bosque de Chapultepec. Esta fachada del bosque de Chapultepec es tan buena como Polanco, pero por otras razones de ciudad es una zona muy deteriorada, cuando Polanco, Rubén Darío, es la zona más cara de esta ciudad. Entonces aquí también hay una reflexión que se puede hacer de cómo poder cambiar la ciudad para sacarle el mayor provecho y el mayor uso a zonas fabulosas que tenemos, que no estamos usando y que no estamos trabajando. Algunas fotografías del edificio terminado, ya no los estoy explicando para ir muy rápido, y un poco otra vez crear espacio público, una extensión del bosque de Chapultepec dentro del propio campus de la universidad, ¿no? Hemos invitado a varios artistas a intervenir algunos de los espacios. En este caso es una obra de Jan Hendricks y algunas fotografías, ¿no?, del edificio terminado y de los espacios ya terminados, algunos detalles de la obra, y me voy a saltar el video. Otro proyecto muy interesante que estamos trabajando es el famoso tren interurbano de pasajeros México-Toluca, en el que hemos tenido la suerte de que se nos asignara el diseño de las estaciones. Y aquí, para ser muy breve, son 6 estaciones. No voy a hablar de la gran pérdida que fue para nosotros. México fue un país totalmente interconectado por trenes, todo eso se perdió, como sabemos, por muchísimas razones, ya no existe. La historia nuestra está ligada a la condición de los trenes, y los espacios de los trenes fueron sumamente importantes hasta que llegó el automóvil, y eso sería otra discusión muy importante. Esta es la nueva línea de trenes que va a unir el norte de la ciudad de Toluca con la Ciudad de México. Si nos va bien, vamos a ver qué pasa. Pero ese es otro tema que vale la pena platicar. Acá a nosotros nos tocó diseñar todas las estaciones, tema interesantísimo, porque nuestras mismas leyes, y esa es otra cosa importantísima que es para ustedes, la ley de obra pública, que es una de las leyes más obsoletas que hay en este país y que más daño nos hacen desde mi punto de vista. Únicamente le permitía a la Secretaría construir las estaciones a modo de terminales, o sea, el lugar donde el tren paraba y seguía, pero sin entender que estas estaciones iban a cambiar de manera muy radical el uso y las propias zonas, y que iban a tener nuevas condiciones otra vez de espacio público, de territorio y de topografía. No voy a entrar en eso. Nuestro proyecto fue crear una especie de kit of parts, un gran mecano que se pudiera articular de distinta manera para que se pueda hacer a la brevedad, con el tiempo, con la economía, con el mantenimiento que el proyecto apremiaba, y que es una parte más arquitectónica. Pero para mí también lo que era muy interesante es cómo integrar el espacio público al uso de la estación, ¿no? Y aquí fue donde empezamos a crecer nuestros alcances. Ahora traemos ahí un lío porque ya no hay manera de explicarlo, ¿verdad?, con la austeridad del país, pero es que sin este espacio público esto simplemente no va a funcionar. Y como yo les decía, el gran problema, por ejemplo, del metro o de otras condiciones, es que esto no fue pensado, y entonces el espacio fue ocupado por condiciones informales, simplemente porque no se previó desde un punto de vista de diseño urbano y de arquitectura la necesidad y la capacidad para poder hacer ese espacio público. En este caso son mercados, servicios, y nuestros clásicos mercados sobre ruedas, ¿verdad?, que si no les damos esas oportunidades, los intercambios intermodales que se llaman entre distintas formas de utilización de los distintos medios de comunicación, simplemente no van a funcionar. Aquí está otra vez los famosos mercados sobre ruedas, que son estos espacios públicos que muy importantes y parte muy definitiva de la vida, ¿no? El tema más importante de esto es la estación de observatorio, que es la que congrega 3 líneas de metro, una línea de tren, la terminal de autobuses más importantes, o sea, un desastre en la Ciudad de México. Y para mi gran pesar, no se va a hacer.
De alguna manera llegará el tren, pero este sí es un tema. ¿Dónde va a llegar? Va a llegar a una parada, pero la gran oportunidad de hacer ciudad no llegó a cuajar o no ha llegado a cuajar por razones políticas en primer lugar y simplemente por una condición de legalidades imposible, ¿no? De propiedades de la tierra, de una enorme complejidad jurídica. Este es el proyecto que nosotros hemos propuesto, probablemente en algún momento llegue a hacerse con desarrollos inmobiliarios. Los edificios no son proyectos nuestros, son desarrollos para otros, pero que llegaría a activar de manera muy importante y articular la zona de observatorio. Por último y brevemente, un museo que estamos por empezar a construir en el bosque de Chapultepec, que se llama MUNET, el Museo Nacional de Energía y Tecnología, que va a sustituir al MUTEC. También hay que cruzar los dedos porque en esta incertidumbre de país ahorita nada es cierto. Nuestra propuesta fue un concurso internacional que nosotros ganamos, era cómo recuperar para la ciudad territorios perdidos del bosque de Chapultepec. El bosque de Chapultepec, que es maravilloso, como vemos en estas fotos, está ya ocupado por una enorme cantidad de cosas, no que sean malas, pero simplemente ya no es bosque. Nuestra propuesta era cómo poder alojar dentro del bosque una nueva condición de edificio y ganarle al bosque condiciones que se ha ido perdiendo. Este es el crecimiento del bosque de Chapultepec. La idea, la propuesta era poder activar una nueva topografía con los espacios del programa en una especie de superposición de capas geológicas y volver a crear en una zona ya perdida una nueva condición de parque para el bosque de Chapultepec. Eso es en lo que hemos estado trabajando. El proyecto está entregado, perdón que no se los explique con mayor detenimiento, pero lo van a entender perfectamente. Esta es la vista desde el bosque de Chapultepec, que es la parte más cívica, pero el resto del predio es totalmente habitable y ocupable, otra vez de manera democrática, de manera permeable, de manera libre por todos nosotros, ¿no? Donde se podrán hacer eventos de todo tipo. No, en este caso, o aquí es esta condición totalmente, se recupera uno de los edificios que nosotros propusimos, pero es recuperar el bosque de Chapultepec con un nuevo parque de tecnología, por llamarlo de alguna manera, para el uso y beneficio de todos los habitantes de la ciudad. Algunas imágenes ya de la parte de interiores, y esta es una imagen aérea, ¿no?, de este nuevo parque que va a haber en Chapultepec, si tenemos la suerte y la dicha de verdad de que nuestros gobernantes se pongan de acuerdo. Y con esto les doy las gracias y les pido una disculpa por el abuso. Yo creo que coincidimos todos que ha sido importantísimo porque es realmente un paseo por una gran cantidad de temas y de problemas, y ahora yo creo que todos estamos súper interesados en ver cómo va a resolver Raúl Mejía todo lo que acaba de plantear. Yo Enrique. también. Yo también, sí, por cierto. Entonces voy a callarme para ver cómo resuelve este interesante asunto. Gracias, querido Raúl. No, muchísimas gracias, como siempre, por la invitación y por los retos que supone siempre estar aquí con estas ideas de el derecho y los problemas nacionales y esta interacción multidisciplinaria que muchas veces no tenemos los abogados cuando hacemos leyes, ni los planeadores cuando hacen planes, ni los arquitectos cuando hacen arquitectura a veces, ¿no? O sea, no sabemos realmente cómo interactúan las tres cosas. Y yo me lo pregunté desde que estaba pensando en cómo aproximarme, porque siempre entonces llega la parte técnica del abogado y entonces esto se vuelve aburrido. Y sí, es cierto, o sea, es una parte más técnica, más abstracta, referida a la parte legal y no a la parte técnica bonita, donde el objeto es muy claro, la expresión, y realmente tenemos hasta cuestiones artísticas detrás, que a todos siempre nos interesan, ¿no? Pero es importante que el 28, ¿cuándo fue? Nada más déjenme les doy
perfectamente. 28 de noviembre de 2016 sale la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En el momento en que se emitió la ley, parecía que estaban a la carrera en el Congreso, para variar, para sacar la ley, y que no había habido mucha discusión o trabajo metido en la ley, y que realmente lo que estaban era corriendo para presentar la ley en Hábitat 3 y parecía que había una premura ahí. Esto es falso, la ley lleva desde 2010 trabajándose, se han recuperado muchas iniciativas al respecto, se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo con la ley, pero la ley tiene mucho trabajo adentro, en particular por ciertos académicos del Estado de México, en particular Iracheta y su grupo, que han hecho mucho trabajo sobre la planeación de esta ley. Para ponerles un poco en contexto, la materia de asentamientos humanos como tal se establece en los artículos 27, 73, fracción 29C y 115 en 1976. Es cuando se incorpora como materia en la Constitución, y es una de las primeras materias, si no es la primera materia, que establece la concurrencia directamente en la Constitución entre los gobiernos de la Federación, las entidades federativas o los estados y los municipios. Entonces es la primera materia que realmente establece una obligación de concurrencia entre los tres niveles de gobierno, y esto es por una particularidad de esta materia. Tanto esta como equilibrio ecológico y protección al ambiente no son solo materias que juegan con normas jurídicas en una situación de jerarquía, esto es que las normas constitucionales son superiores a las normas legales, de ahí a las normas reglamentarias y hasta los actos administrativos, civiles o de los individuos en un negocio jurídico, sino que son materias que tienen un elemento, un componente muy importante, que es la planeación. Y la planeación siempre corre en un sentido inverso de lo que corre el sentido jurídico. Nosotros corremos los actos de abajo para arriba, la planeación del otro lado corre de abajo hacia la planeación general, se va embonando de abajo hacia arriba. Por lo menos así es como lo tiene entendido, y así lo entendió la misma ley cuando claramente nos dice que la garantía o lo que tiene que hacerse a nivel de planeación es que tenga que haber coordinación, ajuste y congruencia en los planes de los tres niveles de gobierno. Esto evidentemente hasta el día de hoy no se había logrado, estábamos en una situación de quién tenía competencias para hacer qué, pero si nos íbamos a una situación de planeación en las ciudades, pues no llegábamos ni siquiera a una planeación de 6 años, ¿no? Digo, ahora con la nueva Ciudad de México están buscando 20, vamos a ver qué tanto, ¿no? Porque después eso tiene el problema de que se hace demasiado estricto y se hace demasiado duro, y después tenemos una planeación que no podemos mover, ¿no? La misma ley de asentamientos humanos está usando un horizonte de 20 años de planeación, pero con posibilidad de modificaciones intermedias. ¿Qué consideraciones tiene que me parece que ajustan mucho a la exposición de Enrique? Que es, si bien había una modificación a la ley en 1993 que ya metió el concepto de ciudad, originalmente la ley de asentamientos humanos justamente se basaba en el asentamiento humano y no en el concepto de ciudad como tal, o de metrópoli o de megalópoli como tal. Entonces, una de las primeras modificaciones que empieza en 1993 pero que se consolida en la última ley es el concepto de ciudad. Y es un concepto muy relevante porque dentro de nuestra distribución política la ciudad siempre es una continuidad urbana que va más allá de las divisiones políticas específicas del Estado mexicano, o puede ser entre dos entidades federativas, claramente siempre ocupa más de un municipio o de una alcaldía o de una unidad política básica. Entonces, el problema que presenta la ciudad siempre es un problema complejo y es un problema interesante porque implica cuestiones de planeación y de coordinación muy importantes, ¿no? Un poco de los números que había dado Enrique, yo nada más para pensar, en el censo de 2010, 20 millones en la zona metropolitana de la Ciudad de México, la totalidad es el 18% del total de la población.
Si además pensamos en las zonas metropolitanas más importantes del país, Guadalajara 4.4 millones, Monterrey 4.1, Puebla, Tlaxcala 2.7, Toluca 1.9, Tijuana 1.7, etc. En el 37% de los mexicanos en 2010 viven en ciudades de más de 1 millón de habitantes. El total en 2010 de población urbana estamos hablando del 72%, en 2030 ya estaremos hablando del 83% de la población nacional. Entonces, pues básicamente ya una ley de asentamientos humanos que no trate de la ciudad como objeto, pues entonces una ley de asentamientos humanos que no sirve para nada, ¿no? O sea, porque entonces las unidades o a lo que nos estamos refiriendo como objeto regulatorio no es lo que realmente está enfrente de nosotros. Entonces, ¿cuáles serán los problemas? Una sobreregulación por un lado y por otro lado un desprecio al concepto de planeación, utilizando las competencias de los distintos niveles de gobierno como espacios que posibilitaban ciertas acciones de corrupción y no realmente como una acción integral finalmente para lograr objetivos de espacio público o de espacio de ciudad. Otra, planeación a corto plazo, que ya la toqué, y el otro, el problema del crecimiento vertical horizontal y realmente la contención artificial del crecimiento de la ciudad, que al final lo que hacía era generar pues, espacios irregulares en todas las periferias de las ciudades, completamente incontrolados, sin posibilidad de regulación, en espacios de alto riesgo y además horizontales. Además, con la densidad, sí, hay por ahí cuadros que comparan el crecimiento poblacional con el crecimiento de la mancha. Y en algunos casos el crecimiento poblacional sí es 2 o 3 veces más, pero hay ciertos casos urbanos como en Puebla que estamos hablando del crecimiento de la mancha urbana de 27 veces lo que hace 10 años tenía. Entonces no son proporcionales los crecimientos de mancha urbana con los crecimientos poblacionales. Esto significa que nuestras ciudades no son ciudades compactas, son ciudades horizontales, mal planeadas, etcétera. Por otro lado, la base de planeación de las ciudades ha sido el uso de suelo y establecimientos de uso de suelo específicos. Y esto lo que ha generado es que pues, tienes un área habitacional, pero ahí no puedes tener comercios, no puedes tener escuelas, no puedes tener usos mixtos. Entonces, o es muy difícil llegar al uso mixto. Entonces, eso implica un mayor desplazamiento de las personas en un mismo ámbito, eso genera contaminación, problemas de transporte, problemas de tiempos de traslado, etcétera, y todo lo que ya conocemos que viene con esto, ¿no? Entonces, otra de los aciertos de la ley es que promueve el uso mixto en la planeación, ¿no? Entonces, los planeadores ya van a tener posibilidad de además jugar con usos en los permisos otorgados, ¿no? Y hay elementos interesantes. Siempre la competencia, yo la entiendo, la competencia está en el artículo 73, fracción 29C, letra C, que ya vamos en la letra X nada más como breviario cultural, nos quedan 2. Ya después veremos qué hacemos, dónde ponemos otra lista, pero la letra C tiene la competencia y establece la concurrencia. Después el artículo 27, párrafo tercero, establece los objetivos de esa competencia, que es básicamente el mejoramiento de los asentamientos humanos, etcétera. Y después en nuestro artículo cuarto vamos a encontrar una serie de derechos que están relacionados con este ejercicio de competencia y con estos objetivos, que es el derecho a la vivienda, el derecho a un medio ambiente sano y ciertos derechos que son complementarios a este ejercicio. Además, en la ley se estableció ya de manera muy clara ciertas directrices de política pública. El primero de ellos es el derecho a la ciudad, que a mí siempre me ha parecido que es una formulación increíblemente cursi y poco inútil, en el sentido de decir, el derecho a la ciudad acaba siendo, porque esa es la pregunta al final, ¿cómo le hacemos y cómo transformamos? A mí lo que hizo Enrique es qué está haciendo un desarrollador consciente con sus proyectos para incorporar la ciudad y realmente para establecer proyectos o para realizar proyectos con una conciencia del ambiente y del entorno en el cual se encuentran. Ya la pregunta creo que hay que contestar aquí es qué tiene que hacer el Estado.
para esto, ¿no? O sea, para habilitar este tipo de desarrollos o para promover este tipo de desarrollos. Y en efecto, uno de estos, porque yo más que derecho a la ciudad, más bien es la obligación del Estado de hacer ciudad, porque el derecho a la ciudad pareciera que ustedes me lo tienen que estar exigiendo, mientras que me parece que es una obligación del Estado garantizarlo, ¿no? Y es garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento, servicios básicos. Pues básicamente es un derecho prestacional, entonces es una obligación que tiene el Estado de prestar todos estos servicios, ¿no? Evidentemente equidad e inclusión, coherencia y racionalidad, participación democrática, y otra, la parte que ya lo encontramos aquí, que no estaba claramente identificado en las leyes anteriores, protección y progresividad del espacio público. Una de las cosas muy graves que sucede en la ciudad es la privatización de los espacios públicos, la no construcción o la no proliferación de nuevos espacios públicos. Ya en la ley de planeación claramente se establece, en la ley de asentamientos humanos se establece como una directiva de planeación, como una directiva de política pública, que los espacios públicos que están no pueden reducirse, y que siempre que haya una construcción pública o una nueva inversión por parte del Estado, tiene que contemplarse un espacio público relacionado con esta inversión. El otro elemento es la movilidad, ¿no? Que una ciudad sin movilidad, pues evidentemente no tiene mucho sentido. Las preferencias o las prelaciones de uso, que evidentemente tienen que dejar de ser el uso del automóvil y se tienen que empezar a priorizar el uso de transporte público y transporte no motorizado, ¿no? Y de ahí el coche acaba siendo, y acabar con los incentivos. Una cosa, por ejemplo, para que lo piensen ustedes, normalmente los edificios antes tenían un mínimo y tenían un requerimiento de estacionamientos. Entonces, entre los planeadores, yo esto es una cosa que decía, lo que hay que quitar de los reglamentos urbanos y los reglamentos de construcción es el requerimiento de estacionamientos, hay que reducir, porque si no lo que generamos es el incentivo de que la gente use el coche. Entonces, mejor obligarlos a hacer una intervención dentro de su propio entorno para lograr la movilidad, acceso a transporte público, metro, autobuses, y que los propios edificios, esto entiendo que es contencioso, pero por lo menos hay una discusión muy importante ahí si realmente el espacio de estacionamiento, y el espacio de estacionamiento es muy pesado y muy caro para los desarrolladores. Entonces, por ejemplo, son elementos muy particulares de planeación que son muy interesantes para ello. Ahora, ya nada más, y con eso termino para dejar me encantaría escuchar la opinión de Enrique sobre esto y también abrir el espacio porque digo, evidentemente tiene la ley para dar, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho que la parte de competencias, como está distribuida en el 73, no empate con la parte de planeación. Entonces, que primero no tengamos realmente clara quién dirige a quién en las cuestiones de planeación. Me queda claro que en una tendencia nacional lo que estamos intentando hacer es centralizar la rectoría normativa de ciertas materias. Asentamientos humanos no es la excepción, pero una de las preocupaciones que yo tengo sobre esta materia es que la ley claramente dice que se le van a aplicar a los estados y municipios no solo la ley, sino los reglamentos y hasta las normas oficiales mexicanas. Y yo de entrada me parece un error garrafal que después de 10 años de planeación se pueda decir o de trabajo sobre la ley, se pueda decir que se aplican los reglamentos federales a los ámbitos locales. O que los ámbitos locales van a ser obligados por normas oficiales mexicanas que desde la propia ley de metrología y normalización solo obligan a las autoridades administrativas federales. Entonces, tiene un problema que no acaba y ahí es donde van a estar todos los lineamientos justamente para planear. Entonces, llega un momento donde los municipios, cuando alguien los quiere obligar, van a decir, pues lo siento, yo lo hago como me da la gana porque eso no me aplica. La ley no se impugnó de modo general, ya digamos pasaron los tiempos, ya no se va a impugnar de modo general, pero sí puede estar impugnado acto por acto por cada uno de los sujetos obligados en el momento en que se les vaya a querer imponer la regulación.
¿no? Entonces, si políticamente no era correcto irse en contra de la ley en general, pues de cualquier modo, tarde o temprano esto va a reventar. Que me parece triste porque está bien armada, la ley tiene buenos conceptos, pero sí tiene ciertos errores importantes, ¿no? Y esto es muy importante porque son lo que finalmente le va a dar validación, congruencia a los planes inferiores frente a los planes de mayor jerarquía, ¿no? Evidentemente la ley tiene un montón de cosas más, los conceptos de resiliencia, los conceptos de participación ciudadana, ya la metrópoli concebida no solamente como un espacio físico, sino definida por sus funciones, una mezcla de capacidades políticas y técnicas, y los elementos de ordenamiento territorial, coordinación metropolitana y planeación urbana como una caja de herramientas de planeación que me parece que están bien y que requieren mayor uso para ver si realmente van a funcionar. Yo, en este contexto jurídico es donde estamos en este momento en la planeación urbana en este país, y siempre con la esperanza de que la nueva regulación nos vaya a dar resultados distintos, ¿no? Está bien hecha, esperemos que realmente, muchas veces es importante que todo el mundo entienda que es mejor estar mejor coordinados, mejor planeados, mejor, y no tomar la posición contraria, ¿no? Que es aprovechar las falencias en la regulación para el beneficio no público sino personal, ¿no? Pues yo aquí acabaría también para dar tiempo a los demás. Muchas gracias. Creo que hay un tema muy importante de lo que se ha dicho, y a veces decía Freud, yo creo que con mucha inteligencia, que si uno cede en las palabras termina cediendo en los hechos o termina cediendo en la realidad, y este me parece que es un asunto central. Y en lo que Enrique y Raúl preparan sus réplicas, que van a ser muy breves, y desde luego en lo que alcanzan a llegar las preguntas que ustedes están haciéndonos llegar aquí a la mesa, yo creo que vale la pena que tomáramos 2 minutos y pensáramos qué nos evoca la palabra asentamientos humanos, y después qué nos evoca la palabra ciudad. Y puede parecer lo mismo, pero yo ahora que que terminaban las 2 explicaciones, lo pensaba. En asentamiento humano a uno le da la impresión que es una acumulación de seres humanos. Los seres humanos pues tenemos necesidades, nos van poniendo ahí, como si esto fuera, imagínense este modelo, nos van poniendo y nos van permitiendo satisfacer necesidades. Y como unas son las necesidades de vida, dónde dormimos, dónde vamos a la escuela, y otras son las necesidades de trabajo, pareciera que esto en esta visión, no sé qué opinan Enrique y Raúl de esto, nos tratan como personas que tenemos que estar asentadas en un lugar y tenemos que ver satisfechas ciertas condiciones mínimas. Esto es una visión, y si uno acepta que uno es el objeto del asentamiento humano, o el Estado se pone la tarea de resolver problemas de asentamientos humanos, pues son problemas básicamente de servicios, es decir, tengo necesidad de luz, de agua, lo que sea. En cambio, si lo pensamos en términos de ciudad, el concepto cambia completamente. No es un problema de cómo se me resuelve eso, sino dónde estoy yo, en un sentido me parece mucho más interesante, de hábitat. Entonces, decir lo que el Estado regula es el asentamiento humano, o lo que el Estado regula y establece, etcétera, es una ciudad, sí me parece que tiene un cambio cualitativo extraordinariamente complejo. Yo creo que con los procesos demográficos, esto fue una política del presidente Echeverría, no digo buena ni mala, simplemente se le vino encima un cambio demográfico en los 70, he dicho, a ver, aquí lo que hay que hacer es colocar gente y darle servicios, y más o menos que la gente ahí vaya resolviendo problemas. Creo que ahora la idea es decir, no solo es eso, porque más eso así acumulado, también lo decía Enrique en un sentido bien crítico y bien importante, genera a su vez más, tenemos que traer el agua de más lejos, tenemos que traer la electricidad de más lejos, tenemos que hacer desechos sólidos, es decir, esto empieza a generar una condición como mucho más complicada, porque no se resuelve la totalidad del proceso. Y lo interesante, lo que decía ahora Raúl, es que en la ley hay atisbos de que ya no es simplemente el problema de
poner gente ordenada y darle ciertas cosas, sino de tener una visión como mucho más integral del problema, más allá de un problema que él conoce muy bien y hemos discutido muchísimas veces, y que si aquí hay personas en el mundo del derecho, en el mundo de la arquitectura, etcétera, padecerán, y que es un problema bien delicado en nuestro país, es esta muy mala distribución competencial. Un problema competencial es muy simple: ¿qué haces tú y qué hago yo? Punto. Yo este vaso lo puedo mover así y así, pero no, tal vez no así. O yo puedo obtener el vaso pero no servir el agua, o tener el vaso y el agua, etcétera. Entonces son problemas de competencia que hacen. Y un problema general de diseño en nuestro país es que a veces no queda claro qué cosas puede hacer quién con esas competencias, y de repente entonces tenemos 7 normatividades sobrepuestas, pedacitos, etcétera, que además en un sistema inadecuado genera pues altos incentivos para la corrupción. Entonces creo que aquí hay problemas muy interesantes en este sentido y que vale la pena. Entonces le daría la palabra a Enrique para ver qué tiene que decir sobre lo que dijo Raúl, viceversa, y mientras llegan las preguntas las vamos a agrupar para tratar de respetar la hora, que es 8:30, la que nos hemos propuesto para levantarnos de aquí, ser respetuosos también con el tiempo de ustedes y dar conclusión a este seminario. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo quería empezar exactamente de la misma manera que tú empezaste, ¿no? Que asentamientos humanos no es lo mismo que ciudad, ¿no? Y es una aseveración muy clara y muy contundente, pero muy importante de entender, ¿no? Un asentamiento humano es una aglomeración desordenada, en este caso de personas, y una ciudad sin duda requiere una condición articulada y estructurada que permite ciertas condiciones de orden para una vida mejor de todos, ¿no? Es otra vez hablar de igualdad, de democracia, de equidad, etcétera, etcétera. Ahora, otra cosa muy importante, los números que nos da Raúl, y no es de ninguna manera una crítica, que son muy impresionantes: cuánta gente vive en Guadalajara, cuánta gente vive en Puebla. Y lo que es muy importante, las áreas metropolitanas, que es a lo que se refiere, no son ciudades tampoco. No son ciudades, puede haber ciudades pequeñitas, que sí son ciudades, y puede haber grandes áreas metropolitanas que no son ciudades. Por lo mismo que ya traté de explicar de alguna manera en mi presentación anterior, ¿no? Evidentemente, otro problema muy similar es que el número de habitantes no quiere decir la densidad adecuada para ser ciudad. Podemos tener millones y millones de habitantes, pero si todos vivimos en una condición de millones de metros cuadrados, nunca logramos hacer ciudad porque no tenemos la masa crítica para vivir en ciudad. Ese es un gravísimo problema que seguimos incurriendo, ¿no? El tema de los usos del suelo y todo lo demás, bueno, es un desastre total. Lo de uso mixto tiene absolutamente toda la razón. Lo que a mí me preocupa, ¿no?, en estas cosas es, y que lo mencionó ahorita el maestro Cosío, es la diferencia también grande que existe entre la planeación y el diseño, ¿no? Una cosa es la planeación, es planear un crecimiento o planear muchas otras cosas, pero diseñar las condiciones de vida es una actividad totalmente diferente. Y eso nos lleva otra vez a hablar de espacio público, que también mencionaba Raúl, ¿no? Raúl nos decía que las nuevas leyes que ahora se están aprobando consideran cantidades de espacio público, pero en el espacio público la cantidad sinceramente no es importante, es un problema de calidad del espacio público. La cantidad se puede planear, la calidad hay que diseñarla. Y esa es una enorme diferencia en hacer ciudad. A mí me rebasa la parte jurídica de todo esto, ¿no? Digamos, casi por último, bueno, la idea del derecho a la ciudad evidentemente es fundamental, y para mí otra cosa que es casi una crítica o una propuesta es que hagamos lo que hagamos, seguimos cayendo en lo que yo diría un absoluto exceso de regulación en el diseño de las ciudades. Y eso evidentemente viene con una restricción a la libertad de la ciudad que quiere ser ciudad. O sea, estamos de alguna manera muy restringidos en cómo poder hacer ciudad si estamos sujetos a una altísima y tan definida condición de regulaciones.
¿Qué pasa en otras ciudades del mundo? Y eso tiene mucho que ver con un par de preguntas que me acaban de hacer. Es que a mí me toca trabajar en muchas ciudades, bueno, no es nada más Nueva York y México, trabajamos en ciudades en Europa, en Asia, en muchos lugares. Y las ciudades que tienen menor regulación exigen de una participación más comprometida y más educada de la población. Entonces, habiendo menos regulación, cada una de las acciones de hacer ciudad tiene que ser de alguna manera consultada, consensada y sumada a la participación de todos los demás. Y se vuelve una especie de crear un reglamento para el proyecto específico del que se está tratando, con la participación de todos los interesados, ¿no? A nivel muy amplio y a nivel muy restringido, que es lo contrario absoluto de lo que sucede en la Ciudad de México. Podríamos hablar de la barbaridad de la ley de estacionamientos, que es mucho más complicada que lo caro que es hacer estacionamientos. Sí, les voy a decir brevísimo, esto es una anécdota sensacional. El mayor proyecto ahora de París ya pensando en el futuro de ciudad, es qué hacer con los miles de metros cúbicos de estacionamiento que han construido, porque ellos entienden que en 10 años ya no los van a necesitar. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías de movilidad y de transporte no van a requerir estacionar nada. Y es una idea fascinante. Yo estoy hablando con la alcaldesa de París, y ahora es cómo convertir millones y millones de metros cúbicos de estacionamiento en vivienda, en oficinas, en comercio, en cultura, ¿verdad? Haciendo un nuevo proyecto, de tal manera que no tenga que seguir creciendo en horizontal la ciudad de París, pero que pueda seguirse multiplicando su capacidad de densidad. Nosotros seguimos discutiendo qué hacer con los estacionamientos. O sea, siempre vamos como 30 años atrás, ¿no? Y eso a mí sí me preocupa enormemente. Podría extenderme en cada uno de los puntos, porque creo que todos tus puntos, Raúl, son fundamentales y te felicito, sí, claro, que desde tu trinchera estés pensando en esto, porque sí son muy importantes. Muchas gracias, Enrique. Le daría la palabra. Pues no sé cómo. Sale, Raúl. Sí, y ahí sí se ve la parte de ciudad y se ve la parte de la expresión de derecho a la ciudad y movilidad, pero no se ve en la parte de planeación porque desde la Constitución no tenemos un concepto de ciudad, es muy difícil expresarlo normativamente, y lo que tenemos son básicamente continuidades urbanas, conurbaciones, que sí está, y áreas metropolitanas o zonas metropolitanas. No tenemos una definición, me parece que la ley claramente no tiene una definición específica de ciudad, y a lo que se ha, la idea o a lo que por lo que se optó es por una definición funcional del derecho a la ciudad, que es el acceso a servicios, infraestructura, etcétera, ¿no? Y la idea de la permisión del uso mixto o la promoción del uso mixto frente a otro tipo de uso de suelo. Entonces, sí, en efecto, parte del problema es que no llegas al concepto de ciudad como tal, que entiendo además es un concepto difuso, todavía no es un concepto claro o sea, es distinto para planeadores, para arquitectos y para abogados y yo siempre cuando tengo que ver con los planeadores lo ven a uno con un poco de desprecio, ¿verdad? Porque dicen, pues uno no entiende, ¿no?, lo que es realmente la planeación urbana y uno no es ingeniero, uno no es diseñador urbano, etcétera. Pero lo que sí me importa, por ejemplo, es cuando veo los programas de desarrollo urbano que dicen que para los mínimos de espacio público van a estar contenidos en la norma oficial mexicana X, pues entonces me doy cuenta, los espacios públicos municipales deberán planearse conforme a una norma oficial mexicana. Ya de entrada eso no va a suceder, ¿no?, porque la norma oficial mexicana no le aplica al municipio y el municipio no estará obligado jamás por esa norma oficial mexicana. Entonces, ya de entrada, con toda la buena intención de establecer espacios públicos, mínimos de espacio público, defensa y promoción del espacio público, tienes un problema regulatorio que va a presentar un obstáculo terrible. Puesto aquí, el derecho urbano no ha funcionado por la corrupción y el negocio de los funcionarios.
El derecho urbano y todos los derechos, o sea, el problema no es en sí mismo no, o sea, el derecho, no es que funcione o no funcione, hay veces que el derecho no da para cierto tipo de conductas, pero lo que sí es cierto es que mientras no sean claras las competencias, y lo dijo el ministro Cosío de manera muy clara, mientras las competencias no sean claras, entonces va a haber mucho más resquicios para el uso estratégico, digamos, de comportamiento de los funcionarios para encontrar mecanismos de beneficio personal en el uso del derecho. Y esa es una cuestión complicada, y es de yo poder decidir si te doy un permiso o no te doy un permiso, cuánto, si va a haber aceitado, ¿no?, etcétera. Y eso además se convierte en parte del comportamiento usual de los sujetos que en un momento dado están involucrados en este tipo de cuestiones, ¿no? Evitarlo o eliminarlo no es posible desde mi punto de vista, desde el punto de vista jurídico, porque desde Montesquieu la idea del funcionario público es un sujeto que se comporta con honor. Si el funcionario público en sí mismo no tiene una idea de honor en su comportamiento, no va a haber norma jurídica que finalmente lo atrape, ¿no? Y no entendamos que finalmente es un mecanismo de comportamiento social y que nos afecta a todos. Y creo que es al final el concepto de Enrique de Ciudad, que me parece que es el concepto donde todos disfrutamos de los beneficios de un cierto espacio, todos abrevamos, es un lugar de igualdad, es un lugar de no exclusión, de no discriminación, y entendido así entiendo que es el concepto robusto al que todos queremos llegar, ¿no? Muchas gracias. Ahora, Raúl ya nos hizo el favor de haber dado respuesta a las preguntas que se le plantearon, las encapsuló ahí. Ahora le pediría a Enrique Norten que hiciera lo mismo. Va a tratar de encapsularlas porque supongo, ya vi cómo las amontonó, que hay varias que son semejantes. Gracias. Bueno, primero les agradezco muchísimo este interés. Hay aquí una enorme diversidad de preguntas, que es fabuloso. Cada una de estas hojitas podría ser un tema de un capítulo, de un libro o de un programa de televisión o de lo que ustedes quisieran. Una aclaración, porque se repite un par de veces, que creo que vale la pena antes de que nos vayamos de aquí con chismes, es que me preguntan sobre el proyecto de Chapultepec. Primero, no es un proyecto privado, es un proyecto público. Segundo, en ese lugar existe ahora un museo muy en desuso, sí, exactamente, muy obsoleto, que se va a demoler y que está ocupando las áreas verdes. Lo que nosotros estamos proponiendo es que son varios miles de metros cuadrados se conviertan en áreas verdes y al mismo tiempo nos permitan resolver las necesidades de esta visión de futuro, de país, vanguardia en cuestiones de tecnología y de energía, ¿no? Y abrir caminos a nuevas generaciones en nuevas maneras de desarrollo, ¿no? Ese es el objetivo del museo, pero no hay ninguna ilegalidad, al contrario, lo que se trata es de devolverle parque al parque, de hacer más grande las áreas útiles del parque, y es un proyecto público, no es un proyecto privado. Eso nomás a modo de aclararlo, ¿no?, de aclaración. Es que las preguntas van desde condiciones, digamos, de imagen de la ciudad, que son muy válidas. A algunas de las personas les preocupa lo que llaman el desorden urbano de la ciudad, el desorden de la imagen. A algunos les preocupa la falta de homogeneidad, digamos, de los lenguajes de la ciudad, de los lenguajes de la arquitectura. Yo lo primero que diría es que es muy importante que la arquitectura, como los habitantes de la ciudad, exista una enorme diversidad. Y es muy importante que haya todo tipo de arquitectura en una ciudad. Lo que nos debemos de preocupar no es en eso. Habrán edificios que nos gusten más a unos, que nos gusten menos a otros, como lo hay en todas las ciudades, ¿no?, sobre todo en todas las ciudades modernas y contemporáneas. Lo importante es que lo que une o lo que articula todos estos edificios sea beneficioso para la mejor calidad de vida y las mejores relaciones entre todos nosotros. Y eso es donde creo debemos ahora empezar a concentrarnos y debemos de empezar a trabajar. A muchos les preocupa, ¿verdad?, con absoluta certeza la participación ciudadana, ¿no?, en las decisiones de ciudad. Evidentemente es fundamental, ¿no? Yo siempre he dicho que sí debe de haber una enorme
o la mayor participación en las decisiones, porque evidentemente nos afecta a todos, pero también deben de ser participaciones educadas de condiciones de ciudad, ¿no? También podemos caer en el peligro inminente de que todo mundo tenga una idea y evidentemente eso no va a ser ciudad, ¿no? Existen y tenemos que creer y confiar en nuestros profesionales, en nuestros expertos, que nosotros mismos estamos formando, ¿verdad? Y que nos ayuden a crear la mejor ciudad que todos queremos y que todos merecemos. Y podría yo seguir y seguir, no terminaría, y todas son buenísimas preguntas. Si me permiten, yo me voy a llevar esto de recuerdo. Mi mejor recuerdo es esta colección de preguntas que leeré con mucho mayor cuidado ahora que llegue a la casa de ustedes. Muchísimas gracias. Y les agradezco realmente enormemente su participación, su atención. Ha sido muy bueno. José Ramón, Raúl, muchísimas gracias. Un honor compartir esto con ustedes. Pues muchas gracias a Enrique. Y yo quisiera terminar con algo que decía Raúl y yo creo que queda muy demostrado. Cuando ustedes piensan o nosotros pensamos en general en el derecho, pensamos en códigos, pensamos en sentencias, pensamos en jurisprudencias, pero la verdad la mayor parte de las veces no miramos las relaciones que el derecho tiene con una gran cantidad de actividades. Entonces, si hoy vimos una exposición muy interesante de la ciudad, de distintos proyectos, de distintos problemas, de distintas necesidades, bajo unos conceptos muy claros que me parece que compartimos, si no todos, la gran mayoría de nosotros, democracia, equidad, etcétera. Lo interesante yo creo que de estas mesas es cómo eso se vincula con el derecho. Hace poco tuvimos un seminario también muy interesante con los ingenieros, con la Academia Nacional de Ingeniería. Y ahí la pregunta es, ¿qué tienen que decir los ingenieros sobre la Ciudad de México? Y también son problemas extraordinariamente importantes. ¿Cuántos litros al día hay que reciclar? ¿Qué hacemos con los residuos sólidos? ¿Qué hacemos con la basura? Bueno, es una cantidad de problemas increíbles. Si no nos fijamos en esos fenómenos, los fenómenos de la ingeniería, los fenómenos de la arquitectura, los fenómenos de la población, de las migraciones, etcétera, yo creo que el derecho, lo voy a hacer en una metáfora, desde luego, está muy ciego, no sabe cómo acercarse a esos ámbitos, no sabe cómo regularlos, no sabe cómo dibujarlos y no sabe cómo asirlos, déjenme ponerlo en esta imagen más física, y tampoco entonces encuentra las maneras de hacerlo. Entonces creo que aquí hay gente joven que está interesada en abrir algunos espacios de reflexión. Yo creo que la mesa de hoy es particularmente interesante, con un arquitecto destacadísimo de nuestro país que tiene estas competencias para ver muchos problemas, y después esta forma en que Raúl dice, bueno, estos pedazos sí están regulados, estos no están bien regulados, estos no están ni siquiera aproximados, y eso me parece que sí nos debe generar algunas herramientas para la reflexión. Les agradezco yo en nombre del Colegio Nacional, el mío propio, que estén aquí, y nos seguimos viendo en estos encuentros que vamos a tener para reflexionar sobre los problemas nacionales y el derecho. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias.